Vale, las lecturas en esta tarde vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6, para dar lectura a los versículos del 7 al 10. Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Y la palabra del Señor dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Una segunda lectura en el pasaje del libro de Números, capítulo 8, versículos 23 al 26. Números, capítulo 8, versículos del 23 al 26. Y dice así: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años dejarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a dar las gracias. Señor, te damos gracias porque tu palabra es abierta y, Señor, tenemos ese privilegio de tenerla. Y rogamos en este tiempo, gracias por todo lo que ya has bendecido a este grupo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Te rogamos que también sigas bendiciendo a tu siervo, que bendigas a Jaime, que des palabra de lo alto, palabra de entendimiento y sabiduría. Y, Señor, en nosotros prepara nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos recibir tu palabra tal cual quieres que la recibamos. Te rogamos que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, derramando de tus bendiciones. Padre, este tiempo lo ponemos en tus manos y seas tú el único que nos guíe en todo tiempo. Gracias, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, Abraham. Bueno, pues el tema de esta noche o esta tarde viene un poquito marcado por la media de edad del grupo del retiro. Le pregunté a Moncho: oye, ¿cuál es la media de edad de los que van a venir aparte de San Sebastián? Y entonces él me dio un listado de los que vais a ver, de los que estamos aquí, con las edades aproximadas, pero bastante certeras. Y claro, yo hice lo propio con el grupo de San Sebastián. Así que la media de edad de los que estamos aquí es de unos 50 años. ¿Qué os parece? Es de unos 50 años. Entonces, llega el momento donde ya no soy yo, ya eres tú, que tienes que entregar el legado de lo que Dios te ha entregado a ti. No te lo te lo puedes quedar, pero esto no está de adorno, esto está para darlo, para entregarlo, para que la escritura, la experiencia, la estrategia, lo que Dios te ha regalado, se lo puedas dar a otro, no tanto en forma de palo, sino en forma de vida, de testimonio, de transmisión. Entonces, el tema de hoy, no sé si lo habéis intuido por la lectura que hemos hecho, no era tan sencillo quizás, pero me parece importante tratar estos dos temas donde uno de ellos ocupa un tercio o una cuarta parte del día de nuestras vidas, por lo menos un tercio. La transmisión del Evangelio.
la visión bíblica del trabajo? ¿Y cuál es la ética que nosotros debemos saber vivir y trasladar a nuestros hijos que tarde o temprano, aunque cada vez más tarde que temprano, comienzan a trabajar, pero si están estudiando también vale igual? Sea con el estudio, sea con el trabajo, queremos entregarles un buen legado y para eso nosotros tenemos que entender lo que la Biblia nos habla acerca del trabajo, que habla mucho acerca de ello. Tenemos por lo menos el trabajo antes de la caída. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Y si alguien, ahí donde está, lo puede leer, por favor, en voz alta y tenéis las citas. ¿Cuál es la visión bíblica del trabajo antes de la caída? En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, si señoreo en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2.15, un versículo ahí. ¿Alguien lo lee? Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso del huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea que el trabajo ya aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y aparece antes de la entrada del pecado, antes de la caída. Por lo tanto, es una buena noticia, ¿no? Por eso los cristianos evangélicos protestantes tenemos y debemos tener una visión bíblica del trabajo como una bendición y no como una maldición. Que los que hemos heredado este concepto desde el catolicismo romano, pues nos ha marcado, ¿no? Y ha marcado incluso nuestra nación y las naciones, digamos, con esta cultura. Dios crea al hombre y a la mujer con la misión de gobernar la tierra, de administrarla, y para eso le tiene preparadas dos cosas, una propiedad y un trabajo. Es trabajo físico, por un lado, debían labrar la tierra y cultivarla, pero también es trabajo intelectual o mental, había que poner nombre a los animales. Así que no hay diferencia entre trabajo físico o trabajo no físico, es trabajo. Y no hacemos esas categorías, ¿verdad?, de lo que sí es más trabajo o más meritorio un trabajo que otro. El hombre y la mujer deben administrar los recursos naturales y proveer para las necesidades de todas las personas, incluidos los animales. Y la Biblia está llena de alabanzas al trabajo. De Génesis a Apocalipsis, Dios mismo es descrito en términos de trabajo, como el que crea, hace, forma, moldea, construye, planta, cuida, protege. Nuestro Dios es un trabajador. Y la Biblia nos habla de la importancia del trabajo antes de la caída. ¿Y qué pasa después de la caída? ¿Qué pasa con el trabajo después de la caída? ¿Qué otros elementos incluye? Leemos en Génesis 3, del 17 al 19, por favor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él. Maldita sea la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Con la entrada del pecado en el mundo se introducen una serie de cambios, donde el trabajo ahora resulta penoso, resulta frustrante muchas veces, pues en todos los ámbitos de la vida laboral hay espinas y cardos, y el trabajo hay que hacerlo con el sudor de nuestro rostro. Las buenas cosas que Dios nos ha dado, incluido el trabajo, han sido ahora deformadas. Pero el trabajo no es una maldición, sino una bendición dada por Dios desde el principio de la creación. Lo que ha cambiado son, y lo sabéis, lo sabemos, las condiciones. Las condiciones han cambiado. La tierra ya no es la misma. Estas condiciones producidas por el pecado y la injusticia del ser humano. Yo creo que estos dos elementos, de la importancia del trabajo,
de la filosofía, de la visión cristiana del trabajo, antes y después de la caída, creo que todo lo tenemos claro, porque es algo que se predica en nuestras iglesias y que creo que se enseña y se ha enseñado bien. Donde quizás ya tendríamos que hacer algunas correcciones mayores sería en cuanto al propósito y la finalidad del trabajo, del por qué y del para qué. Cuando tú preguntas a la mayoría de la gente ¿por qué trabajas?, ¿qué te van a decir? O que quizás qué has dicho tú. Pero sobre todo, los que no tienen al Señor, los que no tienen esta visión del trabajo visto como una bendición, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y tú por qué tienes que trabajar o por qué trabajas? Para ganar dinero. Esa va a ser la respuesta casi de todos. Alguno podrá decir, bueno, es que es algo que me gusta hacer. Menos de esos, ¿no? Pero para ganar dinero. Y en nuestro caso, como cristianos, como creyentes, ¿cómo entendemos el propósito y la finalidad del trabajo? Pues la Biblia nos da un espectro muy amplio y muy bueno que nos tiene que ayudar a nosotros a entender mejor esta visión bíblica del trabajo para poder también después entregar esta concepción del trabajo a los demás, a nuestros hijos. Es muy importante. Si ocupa el trabajo la tercera parte de nuestra vida, por lo menos hablemos de ello. En primer lugar, contribuye a nuestro crecimiento personal. Leo así en Eclesiastés 3:22. Ahora no lo busquéis a escuchar porque son citas que voy a leer. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Dice Eclesiastés 3:22 que contempla la vida del ser humano desde una perspectiva horizontal. Ya sabemos que todo es vanidad, incluido el trabajo. Pero dentro de esta perspectiva horizontal no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Y todos sabemos que el ser humano necesita estar bien ocupado. Ocupado, no desocupado. Y tener una responsabilidad que le permita madurar y desarrollarse como persona. Y el trabajo contribuye a ello. Y qué malo es cuando alguien está en el paro durante mucho tiempo. Pero no solamente porque no gane dinero o gane poco dinero, sino porque no está debidamente empleado, no está ocupado y no se siente útil. Y frustra bastante eso. Así que contribuye al crecimiento personal. En segundo lugar, el trabajo también sostiene a la familia. Leo el texto que aparece ahí. Ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que la Biblia nos habla del deber de trabajar y nos exhorta a no vivir a expensas de los demás. Tenemos que proveer, como otros textos dicen, para los nuestros, porque aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Trabajamos para compartir con los demás, no para acumular, ni codiciar, ni atesorar, o solo ganar para los nuestros, a quien tenemos que cuidar, sino para compartir con los demás. Efesios 4:28 dice así: el que robaba, claro, no robe más, esto lo tenemos claro, sino que trabaje honradamente para compartir con los necesitados. Más claro no se puede decir. También trabajamos para el bien de la comunidad. Y cuando hablo comunidad me refiero a la comunidad cristiana y a la sociedad, en un concepto de comunidad más amplio. El texto que nos ha leído Abraham, muy importante, en Gálatas capítulo 6, de 9 y 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Notad la prioridad, la familia de la fe. Pero hay una extensión ilimitada a todos. ¿No? A todos. Es muy significativo que en el libro de los Hechos dice que no había ningún necesitado entre vosotros. O sea, que la Iglesia tiene que saber ayudar, cubrir. Incluso hay un grupo de hermanos ahora de nuestra Iglesia que han hecho, creo que aquí está Pachi, por ejemplo, que ha hecho este curso vía internet, creo que sí, por Zoom. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama el curso? Discipulado financiero. Discipulado financiero. Lo ha hecho Pachi, que es el tesorero de la Iglesia. Importante que lo haga el tesorero eso. Lo ha hecho uno de nuestros ancianos, José Luis.
lo ha hecho Pedro, que también está en la comisión de finanzas, y los ancianos les hemos pedido a ellos que, por favor, ellos trasladen después a la iglesia en un taller, o como queramos llamarlo, para ayudar a nuestros hermanos a cómo, por ejemplo, elaborar un presupuesto. Yo estaré siempre agradecido a Juan Miller y a Melinda, su esposa, que cuando nosotros nos convertimos se sentaron y nos ayudaron a hacer un presupuesto. Nosotros no teníamos ni idea. No habíamos aprendido en casa eso. O cómo aprender a administrar mejor los recursos que tenemos. Pues para el bien de la comunidad cristiana y de la comunidad donde la Iglesia está establecida, la sociedad. El trabajo debe ser nuestro campo de misión. Este es un concepto un tanto revolucionario. Es decir, la Iglesia tiene que ser una Iglesia misional. Y nuestro campo de misión no es el lugar donde salimos a evangelizar, si lo hacemos en la plaza, en el pueblo, en los lugares. Nuestro campo de misión continuo, diario, constante es la oficina, el taller, el lugar de trabajo. Ahí es nuestro campo de misión. Hay, por cierto, buenos materiales que Andame ha publicado sobre cómo ser cristianos misionales en nuestros lugares de trabajo. Y aquí algunos sois empresarios, ¿hay alguno? Autónomos, hay varios, que os conviene recordar y reforzar, y a todos nosotros, aunque estemos o estéis trabajando por cuenta ajena. Nuestro campo de misión. Esta es una paráfrasis mía, de Hechos 1:8, que habla de la gran comisión, ¿recordáis? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo digo, y me seréis testigos en la oficina, en la escuela, en la casa, en el barrio y hasta el último rincón de vuestro lugar de trabajo. Ahí tenemos que ser testimonio. Por lo tanto, es nuestro campo de misión. El trabajo que hacemos es obvio, sería obvio, debe estar dedicado al Señor. Me encantó ayer hablar con Paco. Y ahora, como no está aquí, lo puedo decir, para que no se ponga colorado. Aparte de ser de la Real Sociedad, me dijo ayer, porque claro, me contó un poquito de lo complicado que tenía también la situación en casa con su hija, con sus padres mayores, y que ahora sus hijos estaban cuidándolos y que él ha podido venir. Bueno, digo, Paco, qué bien, ¿no? Que dice, sí, para el Señor todo lo que sea necesario. Una dedicación al Señor, en un trabajo de cocina. Pues sí, dedicado al Señor. Así pues, el texto no está ahí, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por supuesto el trabajo, 1 Corintios 10:31. Hemos sido creados para su gloria y el trabajo debe estar dedicado a Él. No sé cuántos, bueno, yo creo que todos, oramos por los alimentos, quizás oramos al salir de casa, pero no sé si tanto oramos cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo y pedimos por nuestros compañeros, por nosotros mismos, por la labor que realizamos, que el Señor nos ayude a hacerlo dignamente, con excelencia, pero también sería una buena práctica, orar en nuestro lugar de trabajo al llegar. En el contexto de las relaciones laborales, dice Pablo, ahí está el texto de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Y ese texto, que está dicho así como aislado, en el contexto de Colosenses, está en el contexto de las relaciones laborales, entre amos y siervos, etcétera, etcétera. Y el Señor ordena y manda que todo lo que hagamos, refiriéndose a nuestra labor profesional o laboral, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. En otro texto dirá, como no estando pendiente de si nos miran o no, ¿verdad? Sino hacerlo de corazón. Y Cristo Jesús es nuestro modelo. Otra vez, el Evangelio, el trabajo apunta hacia Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, pues sus parábolas se refieren a sembradores, a segadores, a labradores, a pastores, pescadores, constructores. Él mismo trabajaba como carpintero. Y él mismo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, verso 17. En el futuro los cielos nuevos y la tierra nueva, no sé si a alguien le gustará esto, espero que nos guste a todos, está incluido el trabajo. Porque precisamente nos fue dado desde el principio como un diseño de Dios.
Isaías profetiza que edificarán casas, vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. Y os leo una cita de Leon Morris, que dice así: el cielo no es un lugar para no trabajar, sino la esfera donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. El trabajo nos acompañará más allá de la tumba, pues un cielo de ociosos no responde a la enseñanza bíblica. Ahí lo dejo. Hemos sido creados para trabajar y esto es parte de lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. De estos aspectos, 7 en total, no tienes que decirlo ahora, pero sí te invito a una breve reflexión. ¿Cuál de ellos crees que más descuidado lo tienes? Del 1 al 7. Míralo de nuevo, en esa afirmación, cada una de ellas. ¿Dónde crees que deberías reforzar, mejorar y transmitir a tus hijos, a tus hermanos, esta visión bíblica del trabajo? Porque incluye todo esto y más cosas, seguramente. El texto que Abraham nos ha leído en el libro de Números parece que nada tiene que ver con el texto de Gálatas, donde dice la palabra que hagamos bien a todos, mayormente o prioritariamente a los de la familia de la fe, pero a todos. Y el texto de Números, hablando de los levitas, que cuando llegan a los 50 años, y aquí hemos dicho que la media era 50, que cuando llegaban a los 50 años tenían que dejar sus funciones y no cargar con todo el mobiliario del tabernáculo, y que ahora sirvieran en otra esfera. Lo leo de nuevo. Cesarán los levitas de sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los 50, en otra versión. O cesarán de su responsabilidad, como hemos leído. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Números capítulo 8, versículos 25 y 26. Así que la imagen bíblica de la jubilación. De esto en las iglesias, claro, no hablamos porque tenemos mucha gente de diferente edad y a lo mejor no sería tan atractivo para todos. Pero quizás en este grupo, aunque no sea para los más jóvenes el mejor tema posible, pero otra vez, siempre es mejor medicina preventiva, ¿no? Sabernos adelantar. Y muchos de nosotros, o algunos de vosotros, ya estáis jubilados. Otros en la frontera. Y otros dentro de unos 5 o 10 años, 15, en fin. De ahí el tema que he querido tratar al ver cuál era la media más o menos de estos 50 años aquí. Esto de la jubilación, el invento se atribuye a los romanos. Pero la ley mosaica ya establecía este principio para los levitas. Llama la atención, ¿no? Es curioso, ¿no? Que ya la ley mosaica establecía este principio para los levitas. Por cierto, ayer también, hablaba con un hermano que se ha jubilado, pero que es más joven que yo. Y ya está jubilado, porque su trabajo ha sido en la mar. Y el que trabaja en las fuerzas de seguridad del Estado, en policía, también se jubilan generalmente antes. Hay ciertas profesiones que por riesgo, por esfuerzo, por trabajo arduo y complejo, pues la fecha de jubilación se adelanta. ¿Vale? No vamos a entrar aquí en discusión pero, ¿vale? Muy bien. Ahora, una vez de jubilarse los levitas, y una vez de aquellos que os habéis jubilado, o los que llegaremos en la voluntad del Señor a jubilarnos, se les ordenó a los levitas, se les ordenó que ministraran a sus hermanos en la tienda de reunión. No se les dijo que fueran a su casa y fueran a pescar cada día y que se olvidaran y que hicieran su hobby favorito y que se olvidaran de todo lo demás. No, se les ordenó que ministraran ahora a sus hermanos en la tienda de reunión, versículo 26 de Números 8. Esto nos muestra que Dios no tenía la intención, y no la sigue teniendo, de que el trabajo se detuviera por completo. Porque ya hemos visto que el trabajo es antes de la creación.
y el trabajo forma parte del propósito de Dios para todos estos aspectos y muchos más que hemos considerado. Porque el hecho de estar jubilados o cuando nos jubilemos no significa que nuestro trabajo para el Señor haya terminado. A lo mejor tendríamos que dar esta teología a muchos hermanos de nuestras iglesias o recordarles lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque tenemos ahí una fuerza en muchas iglesias de hermanos y de hermanas que ya no pueden hacer lo que hacían antes, que no tienen el vigor, no tienen las fuerzas, pero que sin embargo son muy útiles para el ministerio. Y como los levitas, pueden servir a sus hermanos, apoyarles en la tienda de reunión. La jubilación es otra etapa de servicio, apuntando hacia el siervo supremo a cuya imagen estamos hechos. ¿Tú podrías entender la vida cristiana sin servir al Señor en alguna medida? Pregunto. ¿Podrías entender la vida cristiana sin servir al Señor y a su iglesia de alguna manera? Y la respuesta tendría que ser no. Porque algo no hemos entendido bien entonces. O nos hemos dejado contagiar por el espíritu de la época, donde incluso trabajamos para ganar más dinero y cuando deseamos que llegue la jubilación nos pide, bueno, venga, y hacemos esto a veces con el relevo. Ahora te toca a ti, venga, cógelo. Y lo damos de mala manera o no lo damos. No. No podemos entender la vida cristiana sin estar sirviendo al Señor en alguna medida. Pero la Iglesia necesita el empuje de nuevas generaciones, como estamos viendo estos días. Y junto con ellos, contar con el apoyo de la sabiduría de los más veteranos. Recordad, ese árbol joven que ha de ser plantado en el claro de un viejo bosque. Porque las raíces subterráneas que están ahí van a proteger ese nuevo árbol y van a dar también cobijo y fortaleza a los más viejos. Me refiero a los árboles de viejos. Ya. Creo que necesitamos, aunque la Biblia no nos habla tanto de la palabra jubilación, nos habla mucho del trabajo, pero para entender bien este aspecto de la jubilación, aunque el término solamente aparece aquí, con otras palabras, en números, la jubilación se hace entendible cuando entendemos mejor qué significa el trabajo y cuando entendemos mejor la razón por la cual el Señor nos ha salvado y nos ha redimido y estamos en su reino. Y ahora veamos un modelo práctico. Hemos hablado de Bernabé, hemos hablado de Pablo, hemos hablado esta mañana del Señor Jesús y de cómo todos ellos, en la forma en cómo formaron y prepararon a otros, nos han dado testimonio. ¿A quién podemos encontrar en la Biblia? ¿Qué personas vienen ahora a vuestra memoria que nos pueden ayudar a vivir una buena y sana jubilación cuando ya no estemos en activo? ¿Se os ocurre algún personaje? Ahora haremos aquello de, ya veréis, cómo, a ver a quién acierta. Difícil, ¿no? ¿O fácil? ¿Cómo lo tenéis? Yo estaba pensando en Caleb también. No digo que no sirvan, pero no es el que yo he escogido. No, claro, son más conocidos y sin duda Caleb, con los años, el vigor que el Señor le dio, estaba dispuesto a seguir adelante. El mismo Jacob, que fue enderezando su vida, el Señor la enderezó a lo largo del camino, al final terminó adorando apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿no? Y fue un hombre que se rindió absoluta y totalmente al Señor. Pero no, aunque estés familiarizado con la Biblia, no sé si recuerdas a un viejo de 80 años, ahí, como que casi desaparecido, como el Simón del otro día en el Antiguo Testamento. No, tampoco. No. Bueno, Bachi, qué avispados sois algunos, Pues mira, ahí lo tenéis. Barzilai. ¿Y ese quién es? Claro, ¿y ese quién es? Barzilai. Un vasco, dice por aquí.
estás vacilando? No, no. Os hablo de Barzilai. Mirad, tenía 80 años y nadie le hubiera criticado. Ninguno de nosotros le hubiera criticado, ni la sociedad, si él hubiera dicho, mira, yo he acabado mi jornada. Hasta aquí he llegado, ahora a descansar y a disfrutar de la vida. Nadie le hubiera criticado por eso. Pero su breve biografía, que es muy corta, por eso es tan desconocido, merece la pena que la leamos. Porque para mí, aunque no estoy en su edad todavía, me es fuente de inspiración. Así que vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 17. El contexto aquí es que el rey David está obligado a huir para salvar su vida por la revuelta encabezada por su hijo Absalón. No tengo que explicar mucho más de esto porque lo sabemos más o menos. Así que David y sus seguidores escaparon como mejor pudieron por pies. Exhaustos y sin comida, llegaron a la aldea de Mahanaim. ¿Y qué pasó allí? Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, aquí está el personaje, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y aquí está Barzilai, que con gran sacrificio y esfuerzo, aun a riesgo de perder su vida, porque si Absalón ascendía al trono, pues él habría ayudado a David. Ayuda a David y a sus hombres que probablemente hubieran perecido si no fuera por esta ayuda que in extremis les llegó a ellos. Pero lo más llamativo es que cuando Absalón murió y la revuelta terminó, ¿sabéis lo que hace el rey David? Le invita a Barzilai para ir a Jerusalén como recompensa a su labor. El rey, David, que estuvo a punto de caer en manos de su hijo Absalón, finalmente, en el plan soberano de Dios, Absalón fracasa, muere, sigue David como rey y le invita a Barzilai a Jerusalén como recompensa a su labor. Piénsalo por un momento. Una invitación que el rey le hace para pasar el resto de su vida en la comodidad y la seguridad del palacio. Mejor oferta de trabajo, aun estando jubilado, no podía haber mayor oferta de trabajo. Pero ¿qué dice Barzilai? Le dice al rey, seguramente con mucha educación, que no. Mira el versículo 34. Sí, pues 19, sí, gracias. Bueno, leemos el versículo 32. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy en este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mis padres y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo, Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien le pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, dice el rey, yo lo haré.
Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Encima le dijo, mira, llévate a este y bendícele a este, pero yo me quedo con los míos. Así que esa oferta de trabajo en jubilación, él le dijo que no. La Biblia dice que él y sus amigos trajeron a David, hemos leído en los versículos 28 y 29 del capítulo 17, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. ¿Qué te parece? Un ejemplo, ¿no? Barzilai no es el único hombre, sin embargo, en la Biblia, como habéis destacado otros, que hizo su mayor contribución, posiblemente, en sus años ya avanzados. Su mayor contribución lo hizo a esa edad. Pero Moisés también tenía 80 años cuando Dios le llamó. Y Moisés sirvió con las fuerzas que tuvo, que Dios le dio. Ahí está la edad. Josué tendría unos 80 años cuando el Señor le dio la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida y vivió hasta el fin de sus días a los 110 años, con 110 años. Jeremías era un hombre joven cuando Dios lo llamó, pero fue fiel a su llamamiento hasta el día de su muerte, cerca de los 90. Se dice pronto, ¿no? Viendo a Jeremías todo lo que pasó. Juan escribió el libro de Apocalipsis cuando tenía 90 años. Y esta tarde aquí hay por lo menos 25 hombres entre los 60 y los 75 años. No sé si hay alguien más de 75, puede ser que alguien más de 75 haya, no sé. Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Veterano, usted es el veterano aquí. El veterano es usted. Sí, eso es. Entonces, pero algunos están muy cerquita. Entonces aquí hay un grupo importante de unas 25 personas. Pero no importa, el resto vamos a la zaga. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido. Así que a unos jóvenes, evidentemente, tenéis mucho para trabajar todavía, sin perder de vista esos objetivos, pero, como lo dijo un autor, no recuerdo quién, la medida de una vida no es su duración, sino su donación. La medida de una vida no es la duración, sino la donación, lo que damos, los años que vivimos. El Salmo 90, versículo 12, es uno de mis textos favoritos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Conclusión, hermano, y para mí, no nos jubilemos de la vida. Nos podemos jubilar, y si te puedes jubilar antes de los 65 años, a lo mejor está bien, pero no te jubiles de la vida, no te jubiles de tu servicio al Señor, no te jubiles de ayudar y contribuir para el bien de la obra, porque tenemos ejemplos como Barzilai que nos estimulan a seguir adelante. Preparad vuestros bolígrafos porque vamos a ver ahora una lista rápida de la estrategia. Algunas claves que nos pueden ayudar. Y si lo escribes, podrás dedicar tiempo a reflexionar sobre eso, porque aquí no nos va a dar tiempo para detenernos demasiado. En primer lugar, en el taller del maestro, ¿por qué es tan importante la transmisión del Evangelio a nuestros hijos y a las siguientes generaciones? Hemos visto las razones basados en el Salmo 78, con la que empezábamos, pero ahí está el primer apartado. Estar enfocados en desear transmitir el Evangelio y los valores del Evangelio, eso nos va a dar dirección en la vida. Lo contrario de la dispersión. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, recordemos, tengo que entregar el testigo, tarde o temprano, y lo quiero entregar bien, con todo lo que el Señor me ha dado, tengo que entregar el testigo. Nos da dirección. En segundo lugar, estar enfocados en transmitir el Evangelio y los valores del Evangelio establece prioridades en la vida. No podemos llegar a hacerlo todo. Necesitamos establecer prioridades.
En tercer lugar, o siguiendo adelante, nos ayuda a enfocarnos en la tarea de preparar a otros. Si tenemos claro que no estamos aquí para siempre, que los años pasan rápido, tengo que entregar el testigo y me mantendré enfocado en la tarea de preparar a otros, incluidos mis hijos, que son nuestros primeros discípulos. Nos ayuda a potenciar la visión y misión de la Iglesia. Nos ayuda a potenciar lo que ya la Iglesia está haciendo e invertir en otras generaciones. Nos ayuda a usar mejor los dones y recursos que tenemos. Y aunque tengamos que hacer muchas cosas, creo que esto nos enfoca también en trabajar con unos pocos, en usar mejor los dones y recursos. Nos ayuda a invertir mejor nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. El tiempo es corto, ya lo sabemos. Y ya la palabra de Dios nos dice en Efesios, ¿no? Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, estar enfocados nos permite invertir mejor el tiempo y nos ayuda a involucrar a otros en el servicio. No estamos solos en esto. Luego facilita el cambio. Facilita el cambio. Yo esto también lo pondría en el plano de la vida familiar, por supuesto de la Iglesia, pero ahora vamos a este otro apartado que sigue, cómo comunicar la transmisión a la familia y a la Iglesia. Pues debe estar arraigada en el corazón del esposo, del padre, del discípulo. Que no nos dé vergüenza ni corte hablar a nuestros hijos, a los jóvenes, mira, tarde o temprano, unos u otros deben de tomar el testigo. Así que esta visión debe estar arraigada en el corazón de cada uno de nosotros. Hay que plantarla en los corazones de los hijos y del liderazgo. Hacer ver que generación va y generación viene. La tierra siempre permanece, pero las generaciones no. No estamos aquí para siempre. Hay que transmitirla a los miembros de la familia y de la comunidad o de la Iglesia. Esto es labor principal de los ancianos, de los predicadores, de que hay textos que muchas veces vienen al hilo para decir, hermanos, sigamos preparando a otros, trabajemos con los jóvenes, con todos los que quieran realmente dejarse guiar. Esta visión hay que recordarla en el caminar diario, en la casa, en la iglesia. Como dice el Salmo 78, esto tiene que pasar de padres a hijos. Y muchas de estas cosas las hacemos de manera inconsciente. Mirad, nos pasó hace un tiempo en la iglesia. Entró una chica, una mujer. Entró a la iglesia porque, pasando por la iglesia, escuchó cantar. Y sabéis, entró porque al escuchar cantar se trasladó a su infancia cuando cantaba canciones en la iglesia. Así que sus padres y sus pastores o los hermanos, sin darse cuenta, habían transmitido también, estas canciones, esta alabanza. Hay que recordarla. Hay que contarla de diferentes maneras, sin cansar, pero hay que contarla y hay que cantarla, porque tenemos canciones que hablan también de eso. Hay que escribirla en mi diario personal. Yo trato de tener mi propio diario personal, que me va ayudando a avanzar en ello. Hay que relacionarla con la vida y el servicio. Y mañana, con la iglesia aquí, reunida, trataremos el tema, que lo sepa la siguiente generación. Se hará un enfoque distinto, más enfocado a todos y no solamente a nosotros. Muy bien. ¿Qué más tenéis ahí en vuestras notas? Mi oración. Página. ¿Qué página es? 11. Mi oración. ¿La podemos decir, por favor, en voz alta, como si fuera una oración también nuestra? Lo decimos en voz alta, venga. Señor, permíteme crecer y envejecer con gracia y dame un espíritu generoso para pasar la antorcha y ceder con alegría el lugar a los que han crecido a mi lado. Hacer esta vuestra oración, si queréis. Y ahora decimos, me propongo vivir para mi Señor y dejar huella.
transmitiendo el Evangelio a la siguiente generación. ¿Cómo? Y ahora en cada apartado ponéis este nombre. Como Abel, que ofreció lo mejor de su vida. Ahí es como se transmite. Me propongo vivir para mi Señor y dejar huella, transmitiendo el Evangelio a la siguiente generación, como Pablo, olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta. Como Daniel, vivir en comunión y oración delante de mi Dios. Como David, sabiendo que mi socorro viene del Señor. Me propongo vivir para el Señor y dejar huella, como Abraham, confiar incondicionalmente en Dios para todo. Como Job, aprender a ser paciente bajo cualquier circunstancia. Así que me propongo transmitir el Evangelio a la siguiente generación, como Enoc, caminar en compañía diaria con mi Padre Celestial. Como Moisés, escoger obedecer a Dios por encima de todo. Como Josué y Caleb, no dejar que me desanimen los obstáculos. Me propongo vivir para mi Señor y dejar huella, transmitiendo el Evangelio a la siguiente generación, como José, aprender a perseverar y perdonar. Como Esteban, manifestar un espíritu apacible y conciliador. Como Andrés, guiar a mi familia a los pies de Cristo. Como Bernabé, confiar en los demás y formar a otros. Me propongo vivir para mi Señor y dejar huella, transmitiendo el Evangelio a la siguiente generación, como Jesús, que terminó lo que se propuso, pues su meta era cumplir la voluntad del Padre. Esta puede ser otra oración. Reconociendo mi incapacidad de alcanzar con mis propias fuerzas todos estos propósitos, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias porque nos has dejado el mejor legado posible, escrito en tu palabra, como si fuera ese testamento de vida que refleja tu buena voluntad. Señor, gracias porque podemos tratar todos los temas, porque tu palabra trata todos los asuntos de la vida y de la muerte, y del presente y del porvenir. Tu palabra, Señor, es preciosa y te damos gracias porque nos has dejado un tesoro maravilloso. También gracias por la guía de tu Espíritu que nos ayuda a entender lo que nos quieres decir. Y en aquello donde necesitamos, Señor, comprender mejor, Señor, gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por las personas que pones a nuestro lado que nos enseñan. También gracias, Señor, por el legado que hemos recibido de otros, de nuestros padres, de nuestros pastores, misioneros, hermanos, amigos, que tú has puesto en el camino. Que de alguna forma somos lo que somos por lo que muchos nos han entregado. Así que estamos agradecidos a ti, sobre todo por la persona de Cristo, por ese don inefable. Alabado seas. Amén.